Cada vez más hay que trabajar en unos entornos de incertidumbre y debemos estar preparados para eso. Ahí es muy importante el trabajo que podemos hacer nosotros en el fortalecimiento del tejido empresarial y además en algo muy importante que nos hemos trazado, que es la movilidad empresarial. La movilidad empresarial además genera movilidad social, que también es una de las necesidades más importantes que tiene Cartagena. ¿Y cómo logramos esa movilidad empresarial? Que cada vez haya más empresas, que las personas dejen la dependencia realmente de ayudas que pueda otorgarle el Estado y generar capacidades en las poblaciones para que ellos puedan tener emprendimientos y negocios que sean sostenibles y que una vez entren en ese círculo virtuoso de la formalidad, no solamente se queden ahí, sino que crezcan, que una microempresa pueda ser una pequeña empresa, que una pequeña empresa a través del tiempo pueda llegar a una mediana o una gran empresa y que asimismo pueda generar empleo, porque ese empleo a su vez es lo que genera la movilidad social. Esto es Polimatía Podcast, el espacio en donde encontrarás diversas ramas del conocimiento para tu transformación personal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polimatía Podcast, un espacio en donde sales de tu zona de confort y encuentras unos tips para desarrollar tus talentos. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que tuve el lujo de conocer en un espacio corporativo y en esos espacios sucede magia. Y esa magia sucedió cuando tuve la oportunidad de encontrar a Andrea Piña Gómez. Andrea, bienvenida. Andrea es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y más que títulos, más que economista, más que especialista en evaluación, desarrollo de proyectos, más que el MBA que tienes, más de las múltiples certificaciones, capacitaciones que haces, es un maravilloso ser humano y por eso quise que me acompañaras hoy en este espacio. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, Alfonso. Realmente muy honrada con esta invitación y bueno, espero poder compartir con toda tu audiencia un poco de mi historia de vida. Qué lindo eso, sí. Cada uno de nosotros tiene una historia. A veces sucede que estamos en una situación en particular y la gente no entiende nuestra reacción por alguna situación particular y dice, ¿cómo es que esta persona reacciona de X o Y manera? Pero detrás de nosotros hay una historia y esa historia nos condiciona un poco la forma de reaccionar. Por eso quiero arrancar en esta sección con esa Andrea niña, con esa Andrea que desde temprana edad experimenta sensaciones, aprende y se inclina con sus talentos a hacer algunos oficios, a hacer algunos aprendizajes. Cuéntanos un poco sobre tu infancia, Andrea. Bueno, yo fui una niña siempre muy curiosa, muy inquieta. Crecí rodeada de primos varones. Entonces que fuera una niña pues bastante intrépida, jugaba con ellos, bolita uñita, subía a los árboles, al techo de la casa, volaba cometa. Entonces era una niña muy activa, muy familiar, muy rodeada de amor de mi familia. También me gustaba mucho, por ejemplo, la lectura. Tenía un hermano menor, entonces también fui como esa hermana sobreprotectora porque yo le llevaba 7 años, le llevo 7 años a mi hermano. Entonces eso hizo que yo siempre fuera como esa hermana mayor, responsable, me sentía responsable de él y siempre fui sobreprotectora. ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos son? Bueno, realmente yo tengo 6 hermanos. Es algo que La única mujer entre todos. no es una familia un poco disfuncional la mía. Tengo de parte de mi papá 5 hermanos, 4 hermanas y un hermano. Y del lado de mi mamá, un hermano que es el que te hablo, que es 7 años menor y que era con quien vivía. Fíjate, estoy haciendo esas preguntas porque creo que eso da algunas respuestas al éxito que tienes. Porque para mí eres una mujer exitosa, moverte en el círculo en donde generalmente los hombres brillan mucho más o tienen más presencia.
creo que es la palabra correcta, más presencia. Tal vez por nuestros rasgos culturales, pero cuando yo te conocí, estaba Juan Pablo Vélez como presidente ejecutivo y eras su mano derecha y te convertiste en una persona que cuando él deja la cámara, tú emerges, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con ese liderazgo que tenías con tu círculo cercano de varones y digamos, ese brillo que podías tener frente a ellos. ¿Crees que eso es así? Sí, sí, y siempre me sentí muy cómoda, realmente. También estudié en un colegio mixto, entonces eso hizo que desde muy temprana edad me aprendiera a relacionar con los hombres, a hacerme escuchar, a hacerme respetar y a tener siempre un trato muy igualitario. Bien, hablemos un poco sobre la mujer detrás del cargo, ¿verdad? Estudiaste eh, algunas cosas que te edificaron como profesional y también algunos valores que fuiste adquiriendo desde cuna, pero también con el desarrollo, con la juventud, a través del colegio. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que consideras que te ha marcado más para las cosas que has logrado como profesional y como persona? Bueno, han sido muchas cosas. Yo creo que la historia de superación de mi padre ha influido decididamente en mí. Ha sido una persona que se ha convertido en un referente, eh, que trabajó toda su vida y que a través de su trabajo logró darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Entonces siempre ha sido un referente dentro de la familia y también la disciplina y la constancia de mi mamá. Mi mamá también trabajó toda la vida en el sector industrial y fue una persona dedicada, disciplinada en su trabajo, en su vida personal también. Y eso fue una gran influencia para mí, ver esa historia de superación de mis padres. No crecí tampoco en un entorno como en el que me muevo ahora. No teníamos las condiciones y las facilidades económicas que de pronto puedo tener ahora. Y eso también me impulsó a mí a querer tener un mejor bienestar para mí, en su momento para mi hermano. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a ayudar a mi mamá a pagarle la universidad a mi hermano. Entonces, todas esas cosas me impulsaron siempre a esforzarme y a tener también muy claro que era a través de la educación, de aprovechar todas las oportunidades que tenía para educarme, para esforzarme. Me acuerdo que cuando comencé a trabajar en la cámara, por ejemplo, me enfrenté en un momento a una disyuntiva como todo joven profesional. ¿Será que me compro un carro y soluciono mi problema de movilidad o invierto mi salario en una especialización? Y la respuesta fue: invertí mi salario en una especialización. Pusiste llantas a tus sueños. Así es, le puse llantas a mi sueño y esa primera especialización fue la que me permitió escalar en la cámara, ese primer peldaño que subí en mi trabajo. Esa fue la especialización en gerencia de proyectos. En evaluación y desarrollo de proyectos, que la hice acá con la Universidad del Rosario. Mira, me quedo con lo siguiente. Primero, disciplina, ¿no? Referencia. Es decir, siempre tener personas a las que admiramos y que deseamos, si no ser como ellos, ser mejores o seguir la misma línea y seguir los mismos principios. Y valores, valores. Y algo que definitivamente para mí en un gran líder nunca puede faltar es la calidad humana. Y eso mueve. Bien, me dijiste que una de las decisiones fue, ¿qué hago ahora que estoy en la cámara? Camino por acá, voy a la universidad, sigo edificando, porque es costosa la educación de calidad, pues mucho más. O empiezo a invertir en activos. Yo creo que eso es un buen consejo que podrías dar, Andrea, a la juventud, a las personas que te miran, que miran a personas que van adelante en los años y que han obtenido logros, porque hoy
A mí me pasó igual. Siempre uno dice, ¿qué me compro? ¿El reloj o el blue jean? O ¿qué más hago? Porque esto requiere mucho más. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están trabajando por salir y mejorar su calidad de vida y tener un mejor nivel profesional? Prepararse, porque cuando lleguen esas oportunidades, debes estar preparado para ellos. Entonces, muchas veces la gente se desmotiva porque no sabe en qué momento va a llegar esa oportunidad, de pronto no la ve cercana, no la ve realizable y deja de invertir en su educación. Nunca debemos dejar de aprender. Y hay algo clave para mí y es también esa buena disposición. A veces llegamos a los trabajos haciendo cosas sencillas y creemos que esas cosas sencillas no las está viendo nadie, nadie las está valorando o que de pronto no te están enriqueciendo profesionalmente. Hay que llegar con una disposición de aprender, de ser una esponja totalmente y de tener una disposición y una apertura al conocimiento, que realmente eso marca una diferencia y abre muchas puertas. Qué bueno eso que cuentas. Dime cómo es tu día y cómo uno puede materializar y ser un poco más concreto con eso que nos has dicho acerca de prepararse, acerca de poder seguir adelante, porque es que el día tiene 24 horas y entonces a mí no me dan las cuentas, porque hay que dormir 8 horas, yo no las puedo dormir. Y también hay que estudiar, trabajar 8 horas, hay que movilizarse. Creo que en el día más de 2 horas, 3 horas tardamos en movilizaciones. Y hay que organizarnos también para disfrutar, para entretenernos, también para estar con nuestras familias, para compartir. Eh, ¿Cómo organizas el tiempo? ¿Cuál es tu mejor tip para organizar una buena agenda? Bueno, eso es clave para mí. Lo primero es tener una agenda. No me gusta dejar nada como a la improvisación. Yo soy muy cuidadosa y planifico incluso mi semana. Toda la semana la tengo planificada. Obviamente tengo huecos por si salen eventualidades en la semana, pero tengo una semana totalmente agendada. Incluso reviso la agenda de la semana todos los lunes, y ahí sé en qué espacios tengo que estar presenciales, en cuáles puedo delegar, si tengo que preparar alguna información para alguna participación, si revisar previamente reuniones que tenga que realizar con personas del equipo. Los lunes planifico toda la semana. Y otra cosa que a mí me funciona muy bien para que además poder tener un día equilibrado, en paz, es todas las mañanas yo tengo mi rutina. Todas las mañanas tengo mi rutina que me levanto y lo primero es dar gracias a Dios, Una ser conexión espiritual. una conexión espiritual. Yo no puedo salir de mi casa sin que haya tenido mi tiempo de devocional. Es un tiempo para meditar en la palabra de Dios, para escucharla, para leerla y salgo recargada, Fortalecida. fortalecida para afrontar el día. Qué bueno eso que cuentas, porque siempre hay tiempo para todo. Así que lo que debemos hacer es reorganizar un poco el Eso le digo tiempo, yo a mis la agenda. hijos, que hay tiempo para todo. No le acepto excusas. No tuve tiempo. Y yo, ¿cómo no vas a tener tiempo, mi amor? Sí, mejor dicho, ¿qué no hace uno en un día? O sea, les rinde para todo. Y las mujeres además tenemos un rol también un poco complejo por esa labor de cuidado que naturalmente ejercemos sobre nuestra familia. Entonces, hay que tener tiempo para atender los compromisos laborales, con la cabeza 100% en los compromisos de la Cámara, pero también tiene uno la capacidad de estar pendiente de los hijos, de la casa, de la familia, de la mamá. Entonces, es un equilibrio que hay que lograr. Qué bien, qué bien. Haces una labor maravillosa desde la cámara, y creo que desde mi observación, ya que interactúo de alguna manera contigo en algunos espacios, siento que una clave es la delegación.
te has rodeado de un muy buen equipo, siento yo. Cuéntame si eso te lo has encontrado como serendipia, te lo has encontrado al azar o realmente tú tenías como principio conformar un buen equipo. Siempre estar bien acompañada y bien soportada. Sí, eso es algo que he tenido claro en los distintos posiciones que he tenido en la Cámara de Comercio. He entendido lo importante que es el equipo para esa labor que tú realizas. Y he contado, cuando a mí me encargaron de la Cámara, mucha gente me dijo como que no te da como temor, susto. Y yo le decía, no, fíjate que no, porque yo tengo la ventaja o el beneficio de que vengo de adentro, conozco al equipo de la Cámara de Comercio, conozco sus capacidades, su pasión, su entrega por lo que hacen, así que me siento totalmente tranquila y respaldada por el equipo de la Cámara, así que sé que este reto no nos va a quedar corto. Y los logros que hemos obtenido no son los logros de Andrea Piña, es los logros y siempre le doy el reconocimiento al equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo va desde los contratistas que uno tiene en la organización hasta el equipo interno de la Cámara, porque a la larga son ellos los que están de cara en el día a día al empresario. El empresario no distingue, para el empresario ese es la Cámara de Comercio. Entonces tenemos que siempre estar rodeados de los mejores, de la gente que proponga, que traiga ideas nuevas, que se atreva a opinar. Esa es la gente de la que me gusta rodearme. La gente vitamina, La gente que te gente, recarga, que te aporta. sí, sí, esa es la gente que me gusta y siempre le digo al equipo eso, atrévanse a proponer, a pensar diferente, a que tratemos de hacer las cosas distintas, a que piloteemos, no tenemos por qué sabérnoslas todas, pero sí podemos hacer ejercicios de prueba, pilotos y poder hacer ajustes que se requieran en el momento para poder brindar un servicio de excelencia. Entonces, y ellos están siempre con esa mentalidad, por eso son tan propositivos, tan abiertos para hablar, para participar sin miedo, sin pena, seguros en cualquier espacio que los has visto. Y yo me siento totalmente tranquila de delegar esas responsabilidades en ellos. Qué bien eso que nos cuentas. Hay unos retos dentro de muchos que tiene un presidente corporativo. Uno es la visión, otro es guiar al equipo, otro reto importante es la gobernanza. Y dentro de esa gobernanza está el manejar, el enfrentar, el rendir cuentas a la alta dirección. Hablo de juntas directivas. Y cuando hablamos de juntas directivas, hay toda serie de personalidades ahí sentadas y son pues muy cumplidoras de su labor. Una junta directiva reta. Y a veces uno se toma las cosas personales. Cuéntanos, algunos que queremos aprender de ti, ¿cuáles son esos tips para manejar o ese mapa de ruta o esos consejos que podrías darle para manejar muy bien una junta directiva o para lograr los resultados con ellos y que se sientan en confianza? Bueno, la Junta Directiva de la Cámara además es un reflejo de la estructura empresarial de la ciudad. En la Junta Directiva de la Cámara tú encuentras desde el microempresario que tiene una unidad de negocio muy pequeña en su barrio hasta el gran empresario industrial de la ciudad de Cartagena. Y eso también la hace interesante y la enriquece, porque logras tener la visión y un poco el termómetro de los distintos sectores y de las distintas tipologías de empresas que existen en nuestra estructura empresarial y en Cartagena. Lo que a mí particularmente me ha funcionado es precisamente entender cuáles son de pronto esas necesidades que pueden tener esos empresarios. Y no lo veo como el interés particular. Ellos están ahí representando un sector, un tipo de empresario. Ellos están representando a los micro o a los grandes o a los industriales. Y todo lo que ellos nos puedan decir, y así se lo transmito en el equipo, tenemos que tomarlo como un beneficio. Es la oportunidad de nosotros conocer más en el detalle
cuáles son sus necesidades. Lo otro que también a mí particularmente me ha funcionado mucho es tener una comunicación muy cercana y directa con ellos. Tenemos comités que son grupos de trabajo. Entonces, en el marco de nuestra junta directiva, si tenemos proyectos o programas o iniciativas especiales que son del interés de la junta, creamos unos comités que nos permiten trabajar de la mano con ellos. Entonces los hacemos parte del equipo de trabajo, los escuchamos, nos guían, nosotros podemos llevarles propuestas, tenemos mesas de trabajo cercanas con ellos y nos ayudan a materializar todas esas iniciativas de manera que cuando está la junta en pleno, no es Andrea Piña defendiendo una postura, es la junta directiva y la comisión conformada por ellos mismos, hablando, defendiendo, sustentando esa iniciativa que llevamos para aprobación de todos. Entonces, eso nos ha funcionado muy bien. También, básicamente, tener ese relacionamiento directo y que ellos conozcan la Cámara. Si yo le digo al equipo, a veces nosotros tenemos tantos servicios porque es que la Cámara de Comercio es multisectorial. Nosotros atendemos todos los sectores y todos los tamaños de empresa y no solamente Cartagena, sino 18 municipios más. Y si es a veces nosotros y se nos escapan algunas de las cosas que hacemos por el volumen de actividad que tenemos, ahora un miembro de junta que viene una vez al mes. Hay que facilitarle y darle la oportunidad que él nos conozca, que entienda que es una cámara de comercio, cómo funcionamos, cuál es el aporte que hacemos y también poder recibir de ellos toda la retroalimentación que puedan hacernos con todo el beneficio que nos puede otorgar eso como institución, como profesionales y como seres humanos para nosotros también crecer y mejorar. Y eso nos ha funcionado a las mil maravillas con la junta directiva, una apertura total. Clave número 1, escuchar, identificar las necesidades. Clave número 2, hacer acercamientos para conocerlos, para que ellos se sientan involucrados. Clave número 3, que ellos entiendan, descubran y conozcan la Cámara de Comercio de Cartagena en este caso. Y la clave número 4, pues diría que es el manejo ya colectivo y el poder manejar la situación y los escenarios de manera sinérgica para lograr los resultados. Finalmente están todos allí por un propósito común. ¿Alguna cosa que recuerdes en una junta directiva o en tu desarrollo laboral o en tu vida personal que haya requerido sacar tu mejor versión? Estábamos hablando hace un rato fuera de cámaras cómo personas nos retan y que quizás llegan a nuestra vida a enseñarnos algo, pero desde el dolor. Y también hay otras que con su bondad, desde su humildad, desde su sabiduría, nos enseñan también. Pero ambos son maestros, son dos tipos de maestros. Y creo que eso también lo encontramos nosotros en toda nuestra vida académica, ¿no? Maestros que llegan y que son severos, pero nos enseñan, nos dejan una huella, nos exigen con disciplina. Y hay otras que desde la inspiración, no desde la exigencia, sino desde la inspiración, nos jalan, ¿no? ¿Alguna anécdota así particular que quieras compartir? Bueno, he tenido de ambos, de ambas enseñanzas, gente que se ha convertido en mentores para mí, porque me han enseñado desde la inspiración, que se han ganado ese respeto por su trabajo, que muchas veces incluso ven en ti mucho más allá de lo que tú mismo ves y que te han entregado responsabilidades que te han obligado a crecer y a salir de la zona de confort. El año pasado, para poner un ejemplo, la junta directiva nos puso el reto de cómo podíamos llegar más a la jurisdicción, a los demás municipios que no fueran Cartagena. Y era un poco también
cuestionamiento del rol que hemos jugado en estos últimos 110 años que tiene la Cámara en ese relacionamiento con nuestra jurisdicción y cómo podíamos revertir eso. Y nos pusimos en la tarea de estructurar una estrategia de regionalización que en este momento, desde la implementación este año, ya nos ha permitido atender más de 3.000 empresarios fuera de Cartagena, de llevar muchos programas que por primera vez están llegando a los municipios, de abrir este año 3 nuevas sedes en los municipios, de prácticamente reformar, reestructurar las 2 sedes que teníamos, que eran en el Carmen y en Turbaco, y convertirlos en realmente centros empresariales. Y nació de eso, de cuestionarnos, de retarnos. Y es lo que te decía, no lo vimos y no nos quedamos simplemente en lo personal, en el cuestionamiento, sino que nos impulsó realmente a ser mejor, a retarnos a nosotros qué más podíamos hacer, a sincerarnos también como institución en cuál había sido ese papel en nuestro desempeño en los municipios. Y ahora estamos haciendo una labor muy bonita y tanto la Junta como nosotros estamos totalmente orgullosos de lo que estamos haciendo. Falta todavía muchísimo, son muchas las necesidades que hay en los demás municipios de nuestra jurisdicción, pero ya empezamos y empezamos muy bien. También he tenido situaciones complejas, cuestionamientos en cuanto, por ejemplo, también mi nombramiento. Yo tengo 23 años en la Cámara y bueno, pasé por una situación compleja durante mi proceso de nombramiento en la entidad. Ahora se nos ha convertido en un chiste interno que he sido la única presidenta ratificada y nombrada 3 veces. 3 veces de seguido, pero fue un proceso bastante duro que me ayudó a crecer, a madurar, también a sacar esa fortaleza interna, porque indistintamente del proceso jurídico que estábamos pasando a nivel personal y a nivel institucional, de cara al equipo de la Cámara, de cara a los empresarios, a la ciudad, teníamos que seguir trabajando y haciendo nuestro mejor esfuerzo sin perder el foco. Yo le decía al equipo, no nos podemos distraer, para eso están los abogados, esa es la labor de ellos, resolver ese asunto. Nosotros tenemos que seguir trabajando con excelencia y ahora más que nunca. Qué bien. Creo que las victorias, siempre lo digo, ¿no? Las victorias más sufridas son las más sentidas. Y de esa manera uno lo valora más, así que entiendo cómo debe sentir eso. Aplaudo ese sentimiento y esa dirección que da la Junta Directiva en cuanto a ampliar un poco más el círculo de influencia y no quedarse solo en Cartagena, porque de eso consiste también la equidad, la justicia, y eso hace un mundo mucho más balanceado. ¿De qué programa que has llevado fuera de Cartagena a esos municipios te sientes más orgullosa? ¿Cuál es el programa bandera que a ti te llena de orgullo, te llena de satisfacción y que lo gritas a 4 voces? Bueno, yo tengo varios porque además en mi recorrido por la Cámara yo estuve en la jefatura de proyectos. Entonces, y es de las cosas que más he amado hacer en la Cámara. Tuve la oportunidad de crear esa jefatura y de liderarla por varios años. Entonces, tengo varios proyectos de mi corazón, pero uno de mis consentidos es Minicadenas y el Sasca Agro. Minicadenas porque es un proyecto que trabaja precisamente con población víctima del conflicto armado en Montes de María. Esas asociaciones que tienen un producto que tiene cierta calidad, pero que no está acorde con los requerimientos del mercado y que necesitan precisamente de un acompañamiento y de un activo productivo que les ayude a cerrar esa brecha de comercialización que tienen. Entonces, para ponerte un ejemplo puntual, puede ser una asociación que produce mango, pero el mercado les está requiriendo pulpa de mango, pero ellos no tienen la despulpadora. Entonces, este proyecto busca eso, dotarlos de ese activo, hacerles el acompañamiento y conectarlos con el mercado.
Entonces es un proyecto que quiero mucho, tuve la oportunidad de ejecutarlo directamente y es un proyecto que todavía lo hacemos, es en alianza con el gobierno nacional. Y el otro es el SASCA. Perdona, antes de continuar con ese Sasca, cuando me pones ese ejemplo, mangos, pero quieren la pulpa. ¿Qué hace la Cámara de Comercio para ello? No solamente es enseñarles, sino también darles crédito o qué, financiación o buscarle líneas. Explícanos un poquito más eso porque es una labor hermosísima. Bueno, nosotros le entregamos el activo productivo, ¿cierto? Le compramos el activo, nunca entregamos los recursos como tal al empresario, sino que le entregamos el activo productivo y le damos la asistencia técnica para que lo logre usar. Pero también en el marco de esos ejercicios y esas iniciativas, nosotros los acercamos al mercado financiero. Nosotros hacemos ruedas financieras, traemos a las microfinancieras que otorgan recursos a este tipo de población y los sentamos a negociar. Y obviamente hacemos un trabajo también de preparación previa con estos microempresarios o asociaciones para que ellos puedan cumplir los requisitos que les exige el sistema financiero formal. Entonces, es una de las actividades que hacemos y hacemos ruedas de negocio, es decir, que los sentamos con potenciales clientes que puedan estar interesados puntualmente en su producto. Eso es un gana-gana para todos, porque indistintamente que se cierre la negociación o no, a nosotros sí nos da un insumo muy importante de en qué debemos seguir trabajando para que finalmente logremos esa conexión con el mercado. Qué bien. Ahora sí, pasemos a Sasca. Bueno, y el ¿Y otro qué es es? SASCA. SASCA son unos centros de reindustrialización, son básicamente unos laboratorios, unas plantas de producción que tenemos. Tenemos 4. Y esta que te voy a hablar particularmente es el SASCA agroindustrial que lo tenemos en Montes de María en alianza con la Universidad de Cartagena. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cogemos también productores, por ejemplo, de tubérculos y de frutas y en esta planta de producción ellos tienen la posibilidad de ir y transformar sus productos. Entonces, en el SASCA Agro estamos sacando harina de tubérculos, harina de ñame, harina de yuca, estamos sacando, por ejemplo, las frutas deshidratadas, que también son muy usadas en restaurantes, en coctelería. Entonces, porque una de las principales limitantes que ellos tienen es precisamente lo tienen la maquinaria para hacer esos procesos de transformación. Entonces, aquí la ponemos a disposición de ellos y tenemos un equipo técnico que los asesora y obviamente también hacemos la conexión con el mercado. Qué bellos proyectos. Esos proyectos, esos programas que tienen también, porque realmente son programas, porque se repiten y van articuladamente cumpliendo un objetivo estratégico de la Cámara también alineado con las necesidades que son detectadas a través de estudios que se hacen, caracterización y que dicen trabajemos en estas líneas y que los orientan. Allí, como presidenta, imagino que debes tener mucho estrés, mucha exigencia, la velocidad y el ritmo de los resultados que se exigen. ¿Cómo haces para manejar esas situaciones estresantes? Es algo que me dejaste ver un poco con el inicio del día, pero durante el día que tienes situaciones exigentes, ¿cómo lo manejas? La agenda en la Cámara es bastante movida durante todo el día. Hay múltiples actividades, reuniones con aliados, asistencia a eventos, reuniones internas con el equipo, cita para atender a todo el mundo. Yo soy una persona que le doy cita a todo el que me pide una cita. Así sea desde la persona que va con una idea de negocio, le doy la oportunidad que me la explique, así yo sepa que tengo que remitirlo al área de emprendimiento. Entonces mi agenda durante todo el día está bastante ocupada. Para mí es clave la organización, tener el día muy bien planificado, organizado y ahí son claves Indira y Natalia. Tengo que darles el crédito. Tengo que darles el crédito a Indira que maneja la agenda con una precisión y un orden admirable y Natalia que es mi mano derecha para preparar precisamente todos los insumos que pueda necesitar para cada una de las reuniones del día. Y otro tema que a mí particularmente me ha funcionado mucho durante toda mi vida laboral en la Cámara es respetar los tiempos de desconexión.
Yo siempre digo que la Cámara de Comercio de Cartagena es una gran escuela, porque he tenido la fortuna en la docencia encontrar en las especializaciones de gerencia de proyectos, en las maestrías, muchas mujeres y muchos hombres que trabajan en la Cámara. Y todos tienen una característica especial, un ADN especial, que está conformado por dos cosas. Primero, son personas sumamente amables, alegres. Y lo segundo, son personas comprometidas. Y yo creo que ese ADN es Cámara. Sí. ¿Cómo logran instalar eso en la gente? ¿Es un proceso de selección o se los instalan? Ambas cosas, porque el equipo de talento humano tiene muy claro esos valores, cómo es el equipo cameral, cuáles son esas características que debemos tener y somos muy cuidadosos en eso. Para mí es clave, y siempre lo hablo con el equipo de talento humano, que es no solamente eh, los conocimientos, ¿cierto? No es solamente el hacer, sino también el ser. Para mí eso es fundamental en una persona. No solamente que traiga todos los títulos, los conocimientos, sino también esa calidad humana de la persona. Entonces tiene que ser una persona que encaje con nuestro precisamente ambiente y clima laboral. Y obviamente cuando entra a la cámara se contagia porque es lo que te decía, la gente allá ama lo que hace, le apasiona lo que hace, es entusiasta cuando puede ayudar a un empresario a hacer un evento. Tú los ves hablando con todo el amor y toda la pasión de lo que hacemos. Entonces, es real. Nosotros, uno de nuestros valores es precisamente pasión por el servicio, precisamente por esa pasión que tenemos en hacer las cosas como las hacemos. Voy a hacerle una pregunta un poco incómoda. Como mujer, ¿has sentido discriminación en algún momento en el desarrollo profesional, haciendo una actividad? ¿Y cómo lo has manejado y cómo debemos hacer para cambiar la situación? Afortunadamente, yo no pudiera decir que me he sentido como discriminada en mi crecimiento profesional, pero sí es algo que se presenta. Muchas veces las mujeres somos vistas con precaución, incluso en los procesos de selección dentro de las organizaciones, por esa labor de cuidado que hablábamos. Entonces, muchas veces no, es que ella tiene hijos pequeños y entonces eso ya es una connotación que de pronto va a tener y necesitar tiempo, permisos, porque necesita atender o los niños se le enferman o la empleada no le llegó. Y parece mentira, pero aún esas barreras existen dentro de las organizaciones. Afortunadamente en la Cámara, no, en la Cámara somos el 65% mujeres. En la Cámara hay un matriarcado. Por el contrario, los hombres allá se quejan de que están en desventaja porque somos más mujeres que hombres, pero sí es una realidad que se presenta en las organizaciones y que hay que combatir. Y por eso es que cada vez más las sociedades están llamadas a que esa labor de cuidado debe ser compartida entre el hombre y la mujer. No debe ser visto 100% como una responsabilidad de la mujer, porque eso no puede convertirse en una barrera para su crecimiento profesional. Qué bien. Mira, hay un libro que leí recientemente y a mí me impactó muchísimo. El libro se llama Rodeado de idiotas. Es escrito por Thomas Erickson. Y Thomas Erickson dice que podríamos clasificar, y se basa en la técnica DISC, que hace muchos años existe, se basa en clasificar a las personas, a las personalidades en 4 tipos, ¿no? Las rojas, que son dominantes, estrictas, orientadas a resultados, ambiciosas. Pues de todo tiene su extremo bueno y su extremo malo, ¿no? O los extremos son malos. Está la personalidad azul. Se trata de eso, de cada personalidad tiene un color. Roja, resultados, disciplina. Azul, metódica, precisa, detallista, exigente, quisquillosa. Hay un color que es el verde. Ese color verde es paciente, amable, confiable, indeciso, a veces terco, ¿verdad? Y hay un color que es el amarillo, es el creativo, optimista, indisciplinado a veces, entusiasta, espontáneo.
Esos 4 colores dicen que realmente no hay ninguna persona que tenga exclusivamente un color. Es muy raro encontrarlo. Y que realmente nosotros somos una combinación de 2, pero siempre hay un color que predomina. Te cuento que en mi caso, yo siempre creo que es el amarillo en mi caso. ¿En serio? Pero también sí, como creativo optimista, pero también eso cuando lo exagero, me lleva a que idealizo muchas cosas, ¿verdad? Y en el caso, también me considero verde, que es paciente, amable, confiable. Pero el asunto es que esas 4 personalidades conviven entre nosotros y por eso se llama rodeado de idiotas, porque no es precisamente que uno no se pueda comunicar, que no lo entiendan y que uno llega a pensar eso, estas personas son idiotas, no me entienden. Pero realmente no es eso, sino que somos personalidades diferentes. Y entender qué tipo de personas, qué tipo de color, hacia qué orientación va, me ayuda a mí a pararme en tus zapatos y a lograr una mejor comunicación. Andrea, ¿cómo te defines tú? Roja dominante, azul metódica, amarilla creativo, paciente amable, verde. ¿Cuál de esos colores te identificas más que crees que predomina en ti? Escuchándote, yo tengo una mezcla, creería, de rojo con azul. De rojo porque soy sumamente orientada a resultados. Orientación a resultados siempre. Y azul porque también soy sumamente analítica, precisa, concisa. Entonces creo que sería como un morado. Claro, y eso fíjate, es un buen tip para las personas que interactúan contigo. Cuando te van a hablar, habla con resultados, empieza con resultados y explica en detalle lo que quieres. Realmente sí son 2 colores los que generalmente se encuentran cuando salimos a buscar la realidad, cuando nos apartamos un poquito del libro y el libro lo dice también. Yo navegando un poquito en el libro, existen como buenas duplas y tú dices, ¿por qué yo tengo tanta química con una persona? Y esas duplas son precisamente el rojo con el azul. O sea, entonces tú puedes, si eres orientada a resultados, una persona que llega a ti con detalle, que llega con cálculos, que llega con una hoja Excel y te habla concisamente, encuentra un clic contigo. Esas son buenas duplas, ¿no? Okay. También son buenas duplas amarillo y verde. El amarillo es creativo y el verde es paciente. Entonces se encuentra una buena química allí. Y dice que no son buenas duplas, o sea, es difícil cuando uno las cruza, ¿no? El verde con el rojo, o sea, las personas verdes que son pacientes, amables, cuando están frente a personas que exigen resultados, pues de alguna manera se frustran porque no encuentran cómo comunicarse. Y el otro cruce es amarillo con azul, es decir, las personas creativas con las personas metódicas. Pero no es una fórmula exacta, pero nos puede ayudar muchísimo a explicar cómo haces para conectar con tu equipo. También hay una cosa clara allí, Andrea, y es reglas claras. ¿Cuáles son las reglas que usas con tu equipo? Esas 3 reglas fundamentales que les dices cuando entras. Si vas a trabajar conmigo, ten claro esto. 1, 2, 3. En mi caso yo digo, primero, la lealtad. Puedes equivocarte. Puedes no saber, pero que siempre seas leal. Esa es una regla clave. Otra regla mía es puntualidad. Obviamente hay personas que no pueden serlo, pero es una regla también. Y otra regla mía es la pasión. ¿Cuáles son esas 3 reglas tuyas? Bueno, una yo creo que tiene que ser también una persona orientada a resultados. Eso es importante porque yo le digo al equipo, nos miden no por gestión, sino por resultados. Y hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, eso es clave. Lo otro, la actitud, que para mí también es muy importante en los equipos. Una buena actitud, una actitud de apertura, de escucha,
de humildad, de aprendizaje, siempre. Entonces, para mí eso es clave, que tenga esa parte humana en la organización. Y la otra, yo creo que el compromiso. Me gusta trabajar con gente comprometida. La gente comprometida, tú puedes estar segura que tú le vas a delegar algo y va a cumplir. Y si no es capaz de cumplir, pues va a ser franco y te va a decir en qué condiciones puede hacerlo. Yo creo que eso es una buena fórmula. Cuando conoces a alguien, transparentemente decir cómo te gustaría ser tratado, cómo te Sí. gustaría que te respondieran. Y creo que eso pone las reglas sobre la mesa, ¿no? A veces se nos olvida y no lo decimos, sino que esperamos a que suceda una situación para que después aflore el conflicto. Bueno, quiero hablar un poco sobre tu tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre, Andrea? En mi tiempo libre leo, veo series, voy a cine con mis hijos, salimos a cenar, a comer en la calle. Nos gusta muchísimo estar descubriendo como restaurantes. Chéverísimo, ¿no? Bueno, y Sí. cuéntame, a ver, de lectura, ¿algún libro que te haya marcado, que haya dejado una enseñanza? ¿Cuál y por qué? Uno de Germán Arciniegas, La tejedora de coronas. Wow. Es un libro muy lindo, lo has leído, y además que está escrito de una manera única. Imagínate que ese libro no tiene párrafos, es un solo párrafo desde el inicio hasta el final. Entonces te lleva en la lectura de una manera diferente, que tienes que estar muy concentrada. Además que es un libro que mezcla también un poco la historia de Cartagena, de esa época de la Inquisición. Entonces es un libro muy interesante. Ese es como mi libro favorito. Y bueno, me gusta precisamente lectura histórica. Me gusta mucho la historia. Entonces, eso es de los temas que más leo. Bueno, y cuando te sientas a ver series eres juiciosa porque yo empiezo a ver una serie y si no me engancha es difícil que yo termine. O me demoro muchísimo porque me distraigo, yo me distraigo mucho y entonces cuando estoy viendo la serie la devuelvo y nadie se ve series conmigo porque voy a mi ritmo. Pero finalmente hay unas series que dejan mucho poder de transformación. Eh, ¿Cuál fue tu última serie y que te haya impactado, que te haya gustado? A mí me gustan esas series donde son como un poco también de situaciones políticas, donde se ve un poco de negociación, de intriga, donde hay que leer lo que va a ser el contrario y todas las cosas que pasan debajo de la mesa y cómo de pronto logran resolver esas situaciones con astucia, con inteligencia. Ese es el tipo de series que a mí me gustan, y además que aprende uno muchísimo también, a veces parece mentira, pero aprende cosas. Yo también demoro en vérmelas, porque como tengo tan poquito Sí. tiempo disponible, entonces una persona que se ve una serie un fin de semana, yo me puedo demorar un mes viéndomela de a retazos. Bueno, fíjate que eso coincide mucho con lo que estabas diciendo. Rojo resultados y azul detalle. Explica también el por qué te gustan las series, los documentales, las cosas de historia, los libros. Fíjate que tiene que ver eso con el detalle también, ¿no? Atraída por eso. Creo que eso es un buen tema que vale la pena profundizar en otro episodio. Una cosa importante, música. ¿Qué música te gusta? Me gusta el porro. El porro. El porro Y y es, bailas porro y todo. Bien. sí, Sí, sí. muy bien. Porque además eso en mi familia se lleva en la sangre, Claro. ¿sabes? Mi familia es de los Piñas de San Marcos, de Juan Piña. Oh, Entonces no puede faltar nunca en una reunión familiar el porro, llevar la música de Juan, llevar la banda. Entonces eso está como muy, muy en las raíces de mi familia. Esa música me gusta. talentos. Porque un polímata
tiene muchos talentos y Ay, algunos Dios los mío. desarrolla, ¿verdad? Bueno, yo creo que tú conoces algunos en los que yo me refugio mucho. El dibujo es uno. También me gusta la música, la lectura obviamente, pero el talento es más escribir. También el mediar, el negociar. También el talento de encontrar refugios en lo que es la paz, ¿no? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus talentos? Y los aplicas, los despliegas en tu tiempo libre, ¿cómo haces? Bueno, yo soy muy buena amiga de mis amigas y yo creo que parte de ese talento es la escucha y también de pronto el consejo y la guía, la paz, la tranquilidad que pueden ellas encontrar en mí, en esa conversación que de pronto los puede sacar de la rutina o de la situación por la que estén pasando. Normalmente soy una persona cercana, cercana con la gente, con mi equipo de trabajo también. Y yo creo que eso es un talento que me ha dado Dios y hay que saber usarlo. El futuro. El futuro, de alguna manera, lo construimos día a día, con lo que hacemos, con lo que nos encontramos, con las tendencias. Y hay que estar siempre, permanentemente, siempre buscándolo, identificándolo. Una realidad es la inteligencia artificial. Otra realidad es la energía, el agua, el territorio. Otra realidad importante es pues, el conflicto. ¿Qué realidades crees tú que van a marcar el futuro? Bueno, una muy clara es todos los efectos del cambio climático. Eso es una realidad y cada vez más los sistemas económicos tendrán que adaptarse a esa situación del cambio climático. Ya no solamente se habla de sostenibilidad, sino de regeneración, porque no es solamente hacer sostenible lo que queda del planeta, sino cómo revertimos el daño que ya ha causado el hombre en los ecosistemas y las empresas deben de entender esa relación directa y esa ecodependencia que tienen de los recursos naturales. Entonces, eso es una realidad que cada vez más debe incorporarse, no solamente verse de una manera aislada para un pequeño grupo de personas pensando que de pronto no impacta realmente toda la actividad económica. Y esto que estás mencionando se vuelve muy real cuando ustedes conectan, apoyan, desarrollan los clústeres industriales, en donde un punto importante es la energía, la descarbonización, todos los proyectos y las Así plataformas es. que tienen para impulsar a que las empresas nos comprometamos con un cambio climático y que realmente reflejemos un resultado allí en ese campo, ¿cierto? Claro, así es. Y lo mismo que todos los programas que tenemos para fomentar la economía circular, también es importante tener un control sobre el uso de los recursos que implementamos en las organizaciones y cómo de pronto ese desecho, lo que tú crees que es un desecho, realmente puede incorporarse nuevamente a la cadena de valor en cualquier otro eslabón o incluso en otro sector económico. Entonces hay que seguir promoviendo ese tipo de ejercicios y de iniciativas. ¿Qué retos tienes frente a ese futuro como Andrea y como cámara? A ese futuro lleno de digitalización, ese futuro lleno de cambio climático, lleno de lo que había mencionado de conflictos políticos. ¿Cómo, cómo ves eso? Bueno, cada vez más hay que trabajar en unos entornos de incertidumbre y debemos estar preparados para eso. Ahí es muy importante el trabajo que podemos hacer nosotros en el fortalecimiento del tejido empresarial.
y además en algo muy importante que nos hemos trazado, que es la movilidad empresarial. La movilidad empresarial además genera movilidad social, que también es una de las necesidades más importantes que tiene Cartagena. ¿Y cómo logramos esa movilidad empresarial? Que cada vez haya más empresas, que las personas dejen la dependencia realmente de ayudas que pueda otorgarle el Estado y generar capacidades en las poblaciones para que ellos puedan tener emprendimientos y negocios que sean sostenibles y que una vez entren en ese círculo virtuoso de la formalidad, no solamente se queden ahí, sino que crezcan, que una microempresa pueda ser una pequeña empresa, que una pequeña empresa a través del tiempo pueda llegar a una mediana o una gran empresa y que asimismo pueda generar empleo, porque ese empleo a su vez es lo que genera la movilidad social. Bueno, has dado unas claves importantes, ¿no? La primera es hacer tejido empresarial y movilizarlo, ¿no? Y la segunda también es transformar el territorio. Y todo eso lo uno con la base que hizo emerger a esa Andrea profesional, que es la capacitación, el desarrollo, el entrenamiento, la preparación. Y lo último, la empleabilidad. Yo creo que articulando todos estos elementos vamos a ser capaces de manejar ese futuro de manera exitosa. Andrea, ¿cómo te sueñas la cámara del futuro? Vete unos 30 años más. Okay. Y tú que conoces ya la cámara desde sus entrañas, también las cosas que hay que cerrar en brechas. ¿Cómo te sueñas a esa cámara del futuro? Bueno, yo me sueño a la cámara no solamente como un ente registral, sino realmente como un epicentro de un ecosistema de innovación, que sea ese gran catalizador de nuestro ecosistema empresarial y nuestro ecosistema de innovación. Eso es clave. Me visiono una cámara sostenible en el tiempo, con la capacidad de generar ingresos propios y además de revertirlos en servicios hacia los empresarios. En este momento eso es muy importante para el sistema cameral, que seamos capaces de garantizar nuestra sostenibilidad en el tiempo y estamos trabajando para lograrlo. Y lo otro con lo que me sueño también es que la Cámara se convierta en esa universidad corporativa de las empresas de la ciudad, que formemos a ese talento humano que requieren las empresas, pero entendiendo esa formación desde el nivel de competencias que requieren los trabajadores de los distintos sectores empresariales. Qué buena respuesta. Andrea, has logrado muchísimas cosas hasta ahora, tanto en lo profesional como en lo personal. Has hecho un impacto importante sobre la ciudad y sobre la región a través de tu cargo en la Cámara y con la ayuda de la Cámara y con la ayuda de tu equipo de trabajo. Pero siempre hay una pieza faltante, siempre hay algo que uno dice, me hace falta hacer algo que tengo pendiente, algo que tengo pendiente. ¿Cuál es esa materia pendiente que tiene Andrea y que dices, bueno, esto me hace falta para yo sentirme plena? Puede ser personal o puede ser profesional. Ok, bueno, en ambos sentidos. En lo personal, yo me sueño a futuro siendo abuela. Es un anhelo de mi corazón. Hijos, no es presión. Están todavía chiquitos para eso, pero me sueño abuela. Tuve una abuela que me amó muchísimo y me sueño yo también siendo una abuela, sí, a nivel personal. Y a nivel profesional, yo creo que dejar la Cámara con muchas nuevas unidades de negocio. Estamos trabajando en unos proyectos internos a mediano plazo que si logramos concretarlo realmente cambiaríamos la sostenibilidad y garantizaríamos la sostenibilidad de la Cámara futuro. Qué bien eso. Mira, la primera respuesta que diste de abuela me llegó muchísimo porque
Mis hijos han declarado, han hecho un enunciado, han dicho, no vamos a tener hijos, vamos a tener mascotas. Imagínate cómo me puedo sentir yo lo asimilé. Ya hiciste. Sí, yo Así me que suena. esa pieza dije, ya esa pieza no me va a faltar, ya voy a tener mascotas entonces. Bueno, no, Andrea, ha sido un espacio en donde no solamente he disfrutado, sino que he aprendido. Definitivamente una mujer ejemplar, una mujer que tiene en las manos la Cámara de Comercio de Cartagena y que pienso que no pueden estar en mejor posición. Has liderado muchísimas cosas de transformación, no solamente el tejido industrial, sino también impactado personas, vidas en la región y que hoy he aprendido a admirar también esa parte que pienso que nos hace falta, porque no solamente es Cartagena, sino que es todo Bolívar al que hay que apoyar y hay que ayudar. Un mensaje final para la audiencia. ¿Qué quieres hacer como invitación? ¿Qué te gustaría transmitir como mensaje en esta parte final? Bueno, que crean en sí mismos, que crean en su voz, que crean en sus sueños. A veces somos muy duros con lo que nos decimos a nosotros mismos, pero tenemos que hablarnos a nosotros como le hablaríamos a nuestro mejor amigo. Seguramente le diríamos, tú eres capaz, tú puedes lograrlo, sigue adelante. Entonces, eso mismo tenemos que hablarnos a nosotros, palabras de amor y palabras de bondad. ¿Qué mejor cierre que ese? Así que quiero invitarlos a que repasen este podcast con resaltador, con lapicero y con papel en mano para que apunten los claves que han hecho que una mujer de esta estirpe sea exitosa en frente de una institución tan poderosa como es la Cámara de Comercio de Cartagena. Polímatas en frente de cargos ejecutivos, polímatas en pro del desarrollo de una región. Muchas gracias.